no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. La semana pasada en Madrid el Colegio de Abogados acogía un singular acto que básicamente venía a tratar de defender la compatibilidad entre masonería e iglesia. Aún más, en medios de conocedores ya se avanzaba la idea de que la legislación pronto contemplará como delito el hablar mal de la masonería, una especie de masofobia. Pero bueno, ¿no nos habían dicho que eso de la conspiración masónica era mentira? Pues resulta que no. ¿Qué está pasando que la masonería vuelve a ser noticia? Un vídeo y lo vemos con el profesor Alberto Bárcena, que acaba de publicar un libro precisamente sobre iglesia y masonería. Vamos allá. No es posible explicar la historia del mundo moderno sin hacer referencia a la masonería. Fundada en el siglo XVIII, inspirada supuestamente en los viejos gremios de constructores de la Edad Media, la masonería aparece detrás de todos los grandes cambios que construyeron la modernidad. Fue determinante en la Revolución Francesa y en la destrucción del Imperio Español. Alentó las grandes revoluciones liberales europeas de 1830 y 1848. Sus logias dispusieron de un enorme poder a finales del siglo XIX y en el caso concreto de España no hubo suceso político donde no metiera la mano. Es bien sabido que durante la Segunda República se decía que la masonería era la primera fuerza política de las Cortes, porque numerosos diputados, tanto de derechas como de izquierdas, pertenecían a sus filas. ¿Qué es exactamente la masonería? Una sociedad secreta de carácter filosófico o más precisamente ideológico que aspira a orientar la marcha del mundo según sus propios principios, al tiempo que predica la perfección moral de sus miembros. ¿Y cuáles son esos principios? Muy sumariamente, la creencia de un ser supremo ordenador que no es Dios, la fe absoluta en la libertad del individuo por encima de naciones y credos y la aspiración a construir una fraternidad universal fundada sobre tales preceptos. Hay dos grandes obediencias, la inglesa y la francesa. Esta última se ha caracterizado siempre por su mayor radicalidad, pero en lo sustancial las dos comparten los mismos fundamentos. Esos principios encajan absolutamente con la visión moderna del mundo y por eso a la masonería le ha correspondido un papel de vanguardia en casi todos los grandes cambios de Occidente que ha vivido desde la Revolución Francesa. Del mismo modo, tal programa la enfrenta por definición a la Iglesia Católica, hasta el punto de que buena parte de la historia moderna puede contarse como una guerra entre la masonería y la Iglesia. Y Hoy la masonería sigue existiendo y, por supuesto, actuando. En países como Francia o en las naciones hispanoamericanas, su influencia es pública y notoria y habitualmente se recoge en los medios de comunicación. En otros contextos culturales es menos visible, pero su influencia no es menor. Por otra parte, su espíritu aparece claramente en las iniciativas que desde hace 40 años vienen construyendo el llamado mundo global. No, nunca es intempestivo hablar de la masonería, quizás hoy menos que nunca. Don Alberto Bárcena, muy buenas noches de nuevo. Bienvenido a Tiempos Modernos otra vez para hablar de un asunto que además es el de tu último libro, de Iglesia y Masonería. Hemos dicho en el vídeo que la iniciativa del orden global de los últimos 40 años, en realidad son más de 40 desde que empezó a construirse esto, y la influencia de la masonería que creíamos periclitada, resulta que no. Estamos viendo ahora que públicamente vuelve a darse a conocer. Ahora están en un pleno proceso de normalización, lo llaman, saliendo del secretismo en el que tampoco se sabe por qué estaban. Porque si es una asociación que está legalizada desde la transición, así es, que lo consiguieron mediante sentencia firme, pero ya están legalizados, ¿por qué tanto secreto y ocultismo? Hace poco veía un titular en el que decía que han tenido el valor los masones canarios de salir del armario masónico. ¿Y por qué estaban en un armario?
Nadie les obligaba a estar ahí metidos. ¿Por qué estaban en un armario, porque efectivamente? querían estar en él, porque evidentemente... Quiero decir que además todo el mundo lo sabía. Cuando yo recuerdo cuando la Fundación Cibes del gobierno Zapatero saca la educación para la ciudadanía, todo el mundo sabía que era precisamente ese mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ya cuando las grandes decisiones políticas es mejor no dar esa imagen. Ya. Porque realmente que haya una sociedad secreta que marca las pautas de las políticas del gobierno no queda bien, porque en el fondo no deja de ser una prostitución de la democracia, ¿no? Lo fundamental en el curso de los últimos 300 años, por así decir, es el enfrentamiento cerval, y además irreconducible entre la masonería y la Iglesia. Lo que hemos visto en los últimos semanas, meses, es el intento de conciliarlas. ¿Es posible conciliarlas como se pretende desde tantos ámbitos? En absoluto. Y además decía el cardenal Rabasi hace ya un año que había que abrirse al diálogo, que era conveniente abrirse al diálogo entre masonería y Iglesia, pero si ese diálogo se ha dado. Es más, los obispos alemanes, la Conferencia Episcopal Alemana mantuvo 6 años de reuniones con la Gran Logia de Alemania a ver si era posible ya llegar a admitir esa doble pertenencia. Y el resultado es categórico. Publican en el Observatorio Romano los obispos que no, de ninguna manera. La masonería es la de siempre, dicen, y no se puede pertenecer a ella siendo católico. Y la razón es que la masonería parte de la negación de Dios personal. Bueno, ellos dicen que aceptan cualquier clase de religión. Ya. Lo único que no, en la masonería regular, es al estúpido ateo. Pero claro, todo lo que no sea un ateo, el que reconozca al gran arquitecto del universo como divinidad, pues tiene cabida. Pero claro, ¿quién es el gran arquitecto del universo? Desde luego, el Dios de la revelación no es. Eso por supuesto que no. Y según ellos cabe cualquier personalidad, cualquier divinidad, incluso puede ser tomado como algo simbólico, cabe Lucifer también sin ningún problema, en fin, lo que cada uno entienda que es ese gran arquitecto, ¿no? Es un poco el Dios de los deístas, un Dios nebuloso, pero es todavía más amplio en el sentido de que ahí cabe lo que el individuo quiera profesar como propio, ¿no? Y eso que suena, porque nos lo han enseñado ellos durante 300 años, muy tolerante y muy democrático, lo que es la imposición de un dogma relativista que, como decía Juan Pablo II en Centésimos Annus, quien no sea relativista ya hoy en día, quien se adhiere a la verdad, decía el Papa, ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático. Esa imposición del dogma relativista parte de ahí y tiene mucho que ver con ese concepto religioso de la masonería. Entendido. Bien. ¿Por qué es peligrosa? Porque fija estrategias, aparte de guardar el secreto, por más que digan que todo es transparente, no lo es en absoluto y sigue sin serlo, ¿no? Fija estrategias, es jerárquica, hay unas obediencias que seguir, con graves castigos para quien viole el secreto, y me consta que se aplican, de una manera más o menos tradicional. Estaba contemplado el castigo físico con pena de muerte, ¿no?, en muchos casos, y a muchos masones les ha costado la vida violar ese secreto, pero que hay castigo, le hay. A día de hoy, claro que le hay, por abandonar una logia y, sobre todo, empezar a divulgar lo que ocurría allí dentro. Entiendo. Y ese secreto, naturalmente, como decía el propio John Kennedy en un discurso famoso a la Asociación de la Prensa en 1961, era lo que estaba hurtando la democracia, porque por detrás de ella, en partidos políticos, en organizaciones nacionales e internacionales, hay otras estrategias, hay otras obediencias y hay otros intereses que no coinciden con los de la nación precisamente. Por tanto, quien esté en la vida pública, en la función pública, sin ir más lejos, jueces, por ejemplo, que ha sido un estamento muy trabajado por la masonería, debería declarar esa condición. Exactamente. Porque ya le convierte en alguien muy sospechoso para el bien común, ¿no? Para quien crea que el profesor Bárcena exagera, nosotros exageramos. Quiero recordarle que, por ejemplo, Alain Juppé, en las primarias de la derecha francesa recientes, hace unos pocos meses, presentó su programa de educación y laicidad en la Logia de París, y además están las invitaciones que las publicamos en Twitter todos, en fin, fue una cosa bien conocida. No estamos hablando de fantasmas, pero quizá la pregunta es ¿hasta qué punto hoy son precisas las logias cuando las estructuras de poder, por su parte, ya aplican sus principios sin necesidad de formar parte? Bueno, es que es verdad que el legado masónico, después de 300 años que se van a cumplir ahora, desde la fundación de la masonería, ese legado ha ido permeando las sociedades occidentales, de manera que muchos de sus postulados ya son casi comunes. Ese relativismo del que hablaba ahora es una herencia masónica. Ahora, las logias siguen teniendo su importancia
por supuesto, es la vía por la que promocionan muchos de ellos. Ahora es cierto que hay estructuras por encima de esas logias, de las grandes logias incluso, que tienen un poder mucho mayor. Por ejemplo, lo que se ha llamado organizaciones pantalla de la masonería, donde más de la mitad o en torno a la mitad de sus miembros pertenecen a alguna logia y la otra mitad no. Es una jugada muy inteligente, porque al abrir el abanico, naturalmente se abren a espacios de poder político, mediático, económico, sin necesidad de que sus colaboradores se inicien en logias. Eso sí, tendrán que seguir la estrategia masónica y cumplir el programa masónico. Estamos hablando de las organizaciones vertebrales del mundo global en este momento. Y no solamente las que aparecen como más señaladas, el CFR norteamericano, sí, no tan conocido, o el famosísimo ya Club Bilderberg. No, es que en las instituciones internacionales, Naciones Unidas y Unión Europea, especialmente en ellas, el porcentaje de masones en ocasiones puede superar el 60%. Bueno, en la Segunda República Española estamos en la misma situación. Y la Unión Europea me consta ya no solo por haber conocido la obra de los especialistas, sino por haber hablado con personas que han tenido cargos importantes dentro de las instituciones europeas, que es una realidad, aparte de que no es que lo diga yo. Los laboristas ingleses en el 85 presentan un proyecto de resolución ante el Parlamento Europeo, una demanda denunciando la falta de transparencia y el hecho de que sus carreras se quedaban congeladas porque méritos y antigüedad no contaban nada. Al final venía el masón con el apoyo de sus hermanos de logia y pasaba por delante de ellos. Eso lo denuncian y queda registrado. Ajá. Y hace poco tuve conocimiento del presidente, de un presidente del Parlamento Europeo que confesaba, al menos en privado, haber llegado allí con el apoyo masónico, aunque también se ocupaba de decir que él no lo era. Pero claro, la gran pregunta que había que hacerle era, ¿y entonces? Sí, ¿Por qué te auparon precisamente hasta ahí? Esa es la estrategia. O sea, sin necesidad de pertenecer a una logia concreta, si entras en esa trama, puedes alcanzar cargos como ese, inclusive. Bueno, dicen que fue la carrera de Azaña en su momento, ¿no? Que él no pertenecía y que al final es el elevado por ellos, ¿no? Bueno, Azaña se inicia siendo ya ministro, porque, bueno, presidente incluso del gobierno, en la Segunda República del año 32. Exactamente. Ya por fin entra en una logia, no porque le aupen, sino porque comprende que si quiere tener el control de la vida política española en ese momento, necesita estar dentro. Y curioso porque su discurso, los discursos del Ateneo, por ejemplo, del año 30, son los más masónicos posibles, sin ser masón. Claro. Es interesante. Estaba en plena sintonía. Sí, pero un dato importante, quien redacta la Constitución del 31, que es contra la Iglesia abiertamente, la comisión parlamentaria que redacta esa Constitución, el presidente, que es el ilustre catedrático don Luis Jiménez de Asúa, su nombre simbólico es Carrara y pertenecía a la logia central a la logia regional del centro. Así se entiende el texto constitucional. Así se entiende el texto constitucional y tantas otras cosas. El tema es inagotable. Aquí no lo agotaremos, pero volveremos sobre él. De momento, iniciación, y nunca mejor dicho, al tema de la masonería a partir de este libro Iglesia Masonería del profesor Alberto Bárcena. Volveremos sobre ello. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana.